Bueno, sí, en esta práctica vamos a hacer que el microcontrolador, el MSP430, a través de este botón que es el 1.3, vean, oprimimos y enciende y volvemos a oprimir y apaga, haciendo una XOR con 1, logramos esto, pero a través de las interrupciones. ¿Cómo vamos a configurar o qué es lo que vamos a hacer en el lenguaje ensamblador? Bueno, tomamos este código como ejemplo que más adelante en este momento, bueno, más bien en este momento vamos a explicar, vamos a quitar todo los comentarios para que vean que el código es un fragmento muy sencillo, muy corto, es todo esto, y donde las primeras dos líneas es lo que se ha explicado en las prácticas anteriores del stack point y el WiseDoc, y también con relación a la configuración del puerto como salida a través del P1DIR, vamos a configurar el 1.0, el bit 0, que correspondería al P1.0 configurado como salida, que también se ha hecho en las primeras prácticas. Bueno, el tema de hoy importante pues es que vamos a agregar estas líneas de código que corresponden a la configuración del puerto de entrada en el puerto 1.3, que es el botón que nosotros oprimíamos. Además de esta instrucción, que no es el tema del día de hoy, pero con esta instrucción vamos a dormir al procesador, y que también más adelante explicar el GIE, que es la habilitación de interrupción general, además de los low power en sus 5 versiones, ¿no? Que también más adelante. Pero el tema es las interrupciones, y en este caso aquí generamos un vector de interrupción, le vamos a llamar vector, pero bueno, realmente es un proceso que nos lleva proveniente del vector que apunta. Entonces vamos a llamar vector del proceso de interrupción o proceso del vector de interrupción. Bueno, ¿cuál es el vector? Es precisamente el que nosotros queremos nombrar, que se llama P1ISR, correspondiente a la interrupción 02, que aquí viene en los comentarios del puerto 1. Entonces el puerto 1 tiene correspondencia a la interrupción 02 y que nosotros le llamamos el P1 ISR. Y dentro de este proceso vamos a escribir esas 3 líneas de códigos llamadas la XOR que decíamos al inicio del programa, haciendo una XOR con 1. Prácticamente, ¿qué sería esta XOR? Es lo que tiene el puerto 1 en este momento haciendo una XOR con 1. O sea, si el puerto 1.0 tiene 1, al hacer una XOR con 1 me va a dar 0, que es la tabla de verdad. Y si tiene 0 y hacemos una XOR con 1 me da 1. Entonces, el resultado puede ser 0 o 1. Entonces, si antes nos dio 0, ahora nos va a dar 1. Si ahora nos dio 1, nos va a dar 0. Y luego clareamos el bit de bandera de interrupción, que es muy importante, que para que entre el proceso de interrupción, la bandera va a estar en 1, pero mientras tanto, mientras no oprimamos el botón, la bandera debe de estar en 0 para que no entre el proceso de interrupción, y posteriormente entra a un retorno de interrupción llamado RETI, como retorno de interrupción. ¿A dónde retorna? Retorna al programa principal, que en este caso nada más son 2 líneas de código, pero realmente ejecuta una, que es dormir al procesador. Entonces ahorramos energía. Bueno, vamos a explicar estas principalmente 4 líneas de códigos correspondientes. Nos imaginemos en el hardware dentro del microcontrolador, eh, el puerto 1.3, que es el que va a ser de entrada, y vamos a imaginarnos que tenemos un botón, un botón que es el push button, y bueno, ese es su símbolo del botón, que al momento de oprimir nos va a dar un 0, es decir, va a conducir a tierra, o sea, 0 lógico. Entonces ese botón, mientras no se oprima, está en 1, sus valores van a ser entonces o 0 al oprimir, 1 al no oprimir, que está entrando al 1.3. Esto es a través de una resistencia llamada resistencia de pull-up, que nosotros lo vamos a conocer como habilitación de la resistencia. Es como si nosotros tuviéramos una resistencia aquí afuera conectado a VCC, a 3.3 voltios, ¿no? Pero para no conectar esa resistencia, internamente hay una resistencia, y vamos a hacer otra vez el esquema y vamos a imaginar que este es el microcontrolador otra vez, el puerto 1.3, que es esta terminal, lo vamos a colocar aquí, puerto 1.3, y dentro de ella, bueno, antes dentro de ella tenemos a la resistencia
que le llamamos pull-up, y un interruptor si queremos habilitar esa resistencia pull-up. Entonces hay bastantes temas. ¿Qué vamos a agregar a la resistencia pull-up? Podría ser un 1, o sea, el BCC o una tierra a través del P1 out. Entonces, el P1 out realmente va a mandar a través del puerto 1.3 un 1, ¿no? Entonces, nosotros en la instrucción escribiríamos P1 out bit 3, que es del puerto 1.3. Ese switch, ¿quién habilita? Entonces, ese switch realmente viene habilitado por el P1 REN, que es el que significa habilitación, Resistor Enable, que es la habilitación de la resistencia del puerto 1. Entonces, la instrucción sería P1 REN igual a bit 3, que seguramente ya lo vieron por ahí, que lo mostramos en el código que lo vamos a explicar más adelante. Entonces esto puede dar o 0 o 1. Cuando nosotros habilitamos y escribimos esa instrucción, significa que estamos colocando a 1. Y si es un 1, entonces este switch va a alimentar a lo que hemos escrito en P1 out, que es BCC. Pero también este puerto también vamos a utilizar la bandera de interrupción. La bandera de interrupción es perdón, es una salida que se genera al momento de oprimir el botón, siempre y cuando me puede dar un 0, un 1. Si está en 0, no entra el vector de interrupción, y si está en 1, pues prácticamente por flanco positivo o flanco negativo puede eh, habilitar a la interrupción. Puede suceder la interrupción, es decir, cuando yo cuando oprimo el botón, es flanco negativo, y cuando suelto el botón, o sea, después de oprimir, es un flanco positivo. Entonces, en ese momento nosotros creamos una señal de flanco positivo, o decíamos, o de una señal de flanco negativo. En ese momento nosotros creamos y mandamos a la habilitación de otra interrupción, otro puerto, que es el P1 IE, que es la habilitación de la interrupción. Si nosotros no habilitamos la interrupción del puerto 1, pues no va a suceder la interrupción. Entonces, una cosa es el flanco y otra cosa es habilitar la interrupción. Entonces, uno de los pasos también importantes es habilitar la interrupción. Y al momento de habilitar la interrupción, pues ya nos manda al vector de interrupción llamado ISR, que es el que nos va a mandar precisamente al vector de interrupción. Entonces dentro del vector de interrupción, que es el 0,2 que mostrábamos anteriormente, nos va a mandar a la etiqueta que nosotros designamos, que era el P1 ISR, ¿no? Entonces hay varios puntos que habilitar. Le vamos a poner aquí del puerto 1, que es el vector de interrupción, porque también hay para el puerto 2, para el puerto 3. En este caso tenemos que habilitar, si estamos manejando el puerto 1, si mandamos prácticamente habilitándolo es un 1 lógico, no deshabilitándolo es un 0. Entonces, si está en 0, pues prácticamente no entra el vector de interrupción. Y si realmente nosotros habilitamos la interrupción, puede entrar el proceso de interrupción siempre y cuando suceda el P1 IFG, o sea, se active la bandera, es decir, si yo oprimo el botón. Entonces, regresando a este punto importante y relacionando con el código, nosotros debemos definir dentro del código el P1 out, que es el que nos va en el bit 3, el que lo estoy poniendo a 1 lógico para habilitar como BCC, ¿no? Si nosotros mandamos un 0 sería tierra, entonces aquí hay dos opciones: mandamos un 1 o un 0. Un 1 con BCC y 0 es como si mandáramos nosotros a tierra, que sería el pull down, pero nosotros queremos el pull up, no tierra. En este caso es BCC. Nos mandamos un 1 lógico al escribir esta instrucción P1 out y con el bit 3.
Entonces, conclusión, estamos mandando con el P1 out un BCC a la patita de la resistencia 1.3. Entonces, en este caso, el P1 REN es el switch que decíamos para habilitar el interruptor y habilitar la resistencia. Ahora sí, habilitamos la resistencia pull-up. Debemos mandar un 1 al REN. En este caso, si nosotros tenemos aquí el botón y no si nosotros no mandamos, no oprimimos el botón, me manda un 1. Y si nosotros oprimimos el botón, pues me va a dar un 0, ¿no? Entonces, al momento de mandar, oprimir el botón, prácticamente mandamos un 0. Bueno, debemos escribir entonces después del P1 REN, decíamos del flanco positivo o negativo. Entonces el positivo es cuando yo oprimo el botón y al momento de soltar, pues obviamente sube, después de mandar tierra hay un cambio de 0 a 1, ese es el cambio positivo. Si está en 1, no tengo oprimido el botón, se mantiene en 1 lógico porque está conectada esta resistencia a través de la habilitación de la resistencia enable a BCC, que es el P1 out que ya definimos. En ese momento mandamos nosotros 3.3 y si no está oprimido, pues ahí en el puerto hay uno. Pero si nosotros oprimimos, mandamos a tierra, entonces en ese momento estamos mandando un 0 lógico. Entonces hay una pendiente negativa al momento de oprimir y soltar, prácticamente. Y si soltamos, en ese momento que soltamos, sube otra vez, se restablece el nivel de voltaje. Entonces hay una pendiente positiva. Si nosotros configuramos esta pendiente negativa o esta pendiente positiva, tendría que ser a través del registro P1IS, el PIS, el bit correspondiente, en este caso el bit 3. Entonces, ¿cuál es la instrucción que nosotros vamos a escribir? Si el P1IS lo tenemos como pendiente positiva o negativa, bueno, vamos a escribir dependiente negativa, que es poner a 1 lógico el bit 3 del registro P1IS, ¿no? Que esa es la otra instrucción para definir la pendiente. Entonces, si no definimos la pendiente, por default está en 0 y entonces es la pendiente positiva. Es decir, cuando oprimimos el botón, más bien cuando soltamos el botón va a entrar el proceso de interrupción. Entonces, el P1IS también, si nosotros queremos mandar el 0, pues escribimos esta instrucción con un ampersand y una tilde, que es la negación, es decir, mandamos un 0. Y si mandamos un 1 es como lo habíamos escrito. Entonces nada más estamos dando la opción de 0 o 1 para el bit 3 en el P1IS. Bueno, después de esa instrucción, recordemos que también es muy importante habilitar la interrupción, que en este caso sería el P1IE, sin la S, que es la habilitación de la interrupción. Entonces, aquí corresponde al bit 3, que es lo que nosotros decíamos en esta compuerta lógica. Si no está habilitado esto, pues nunca va a suceder la interrupción y nunca se va a ir al proceso de interrupción. Entonces, realmente estamos definiendo a 1 esta patita, por así decirlo, de la terminal con esta instrucción de la compuerta AND para habilitar la interrupción. Entonces, aquí decíamos cuando sucede la pendiente positiva, o sea, el cambio de 0 a 1, habría que definirlo con 0. Y cuando es 1, decíamos que nada más es una OR en vez de una AND y una NOT del bit 3. Entonces aquí ya no sería 0 y es la ampersand. Y cuando nosotros queremos negar sería ampersand y una tilde, que es la negación del bit 3, más la AND con el mismo puerto, el bit del puerto P1 y así para cualquier registro. Entonces, estas instrucciones prácticamente es la configuración para definir una interrupción en la entrada del puerto, en este caso el puerto 1.3. La pregunta es,
¿cuál es el vector de la interrupción? Entonces, precisamente, ¿a qué se refiere con este vector de interrupción? Cuando oprimo el botón, va a activarse la salida de la compuerta AND. Entonces nos vamos a explicar prácticamente en el código. Entonces, antes podemos mostrar aquí precisamente qué es lo que sucede en el hardware, lo que estábamos explicando. Vean, este es el puerto 1. Bueno, aquí está el puerto 1.3. Este es tomado del datasheet del MSP430. En el puerto 1.3 tiene diferentes opciones como puerto GPIO, ADC, comparador, etc. Bueno, ¿qué sucede? Vean, aquí está el switch que decíamos, o es VCC o es tierra, el source, ¿no? Que es tierra o VCC, o sea, 0 o 1 lógico. Pero ese 0 y este 1 que se refiere acá es del multiplexor, que cuando el multiplexor en esta entrada llega un 0 o un 1, selecciona a cualquiera de estos dos. Cuando es 0, selecciona tierra y un 1 en VCC. ¿De dónde viene ese selector? Vean, de este multiplexor que viene el P1 cell y el cell 2 que normalmente es 0. Entonces, si es 0, deja pasar a esta entrada y en esta entrada tenemos al P1 al P1 REN. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces, aquí o seleccionamos un 1 cuando llega un 1 en esta entrada y cuando va a llegar un 1 en esa entrada cuando la selección aquí fue 0 en el multiplexor anterior, entonces corresponde a, permítame ver, aquí en el hardware vamos a escribir acá. Ven, aquí esta selección, debemos seleccionar un 1 para que seleccione un VCC y alimente a la resistencia con un VCC que equivaldría a, déjenme escribir aquí, a un 3.3 voltios, ¿no? Ese 3.3 volts, si switchamos aquí, pues alimentaría la resistencia de pull-up con 3.3. ¿De dónde proviene este switcheo? Ven, si seguimos acá, viene de la resistencia, la habilitación de la resistencia. Pero el P1 out, que es el que decíamos, el que alimenta, el que hace posible la alimentación, cuando nosotros escribimos un 1 y el P1 REN también en un 1, nosotros aquí lo que hacemos es mandar ese 1 en la selección, como teníamos 00 arriba, selecciona y ese 1 llega ahí. Vean aquí, nosotros tenemos P1 cell, tiene un 0. Y este P1 cell, el 2 y el P1 cell tienen 0. Aquí es 1 por 0, me da 0. Selecciona la entrada 0, que es el P1 REN. ¿Y qué hay en el P1 REN? Un 1. Ya definimos un 1 en el código como P1 REN igual a bit 3. Entonces deja pasar ese 1. Y ese 1 lo que hace es switchar a la resistencia de lo que está entrando, que es un VCC. Pero ¿quién propuso un VCC? Quien propuso un VCC fue el P1 out. Y aquí switchando, pues ya alimenta al puerto y aquí estaría llegando un 1 lógico, ¿no? Que aquí es donde está nuestro interruptor. Entonces vamos a dibujar aquí el interruptor para asemejar a lo que habíamos explicado antes en el cuaderno, en los apuntes. Y al momento de switchar, oprimir el botón, mandamos un 0 lógico. Pues bien, bueno, ¿qué sucede cuando mandamos un 0 lógico? Ahora ya ahí ya fue la configuración de hardware. Ahora, cuando también llega un 0, en ese caso ya una vez que está configurado, habilitar la resistencia de enable, vean aquí viene la señal de un 0 o un 1. Y aquí es donde está el registro P1IS, el bit correspondiente, por ejemplo, al P1IS. El punto Y se refiere al número de bits, o sea,
el bit 0, por ejemplo, en este caso el bit 3, y que está configurado como flanco de subida o de bajada. Y en el momento en que sucede el botonazo, pues propicia una salida. Si el enable tiene un 0, vamos a ver si tiene un 0, pues hay que seguir al hardware. Viene de una compuerta OR, esa compuerta OR que viene en las entradas P1 cell y P1 cell 2, que habíamos dicho que al principio, mientras no tengamos seleccionado un periférico, esto es 0, entonces 0 más 0 me da 0. Entonces, efectivamente, con un enable que tiene ahí el en negado, significa que está habilitado con un 0. Entonces está muy bien. Al momento que llega el botonazo, simplemente va a generar una interrupción porque genera propicia un bit de bandera que lo lleva al vector de interrupción, que es lo que nosotros ya conocemos, siempre y cuando esté habilitada la interrupción. Vean, y entonces aquí nosotros es donde definimos el P1IE debe estar habilitado a 1 para que suceda la interrupción. Por eso es que también definimos en el código que cuando sucede este flanco, cuando sucede este bit, ¿cuándo sucede ese bit? Cuando yo oprimo el botón y, y sucede cuando, de acuerdo a lo que tengamos definido, mientras esté en 0 no entra el vector de interrupción. Y mientras esté en 1, 1 por 1 me va a dar un 1 y va al vector de interrupción. Bueno, pues ahora nos vamos al código otra vez a explicar esas 4 líneas que ya nos metimos al hardware. Ahora nos regresamos al software que le va a indicar o el firmware que le va a indicar al microprocesador qué es lo que debe de hacer. Vean, este 8 que está aquí está en binario, es equivalente a colocar, perdón, se me saltó, se me movió el más, a este 8 en hexadecimal. Entonces, este 8 corresponde a esos 4 bits a este número 8 en hexadecimal. Y los demás que están escritos, ya sea en hexadecimal o binario, lo mismo. Vean, estos son los bits y los bits que también ya habíamos comentado anteriormente con relación a la salida del P10. Lo mismo se aplica aquí a esas instrucciones. En los programas anteriores se explican, ¿no? Bueno, vean, aquí está el P1REN. Lo copiamos y pegamos porque no tenía el P1OUT. Vamos a ordenarlo con base en lo que estábamos explicando. Mejor vamos a copiar el código. Ya ven que primero definíamos el BCC, que es el P1OUT. Vamos a cortar el P1IS, que es el flanco. Lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar mejor después de habilitar la resistencia al switch. Y al principio limpiamos la bandera para que no entre al proceso de interrupción al principio y al final habilitamos la interrupción. O sea, limpiamos primero la bandera, ponemos el BCC con el P1 out, habilitamos la resistencia, el flanco, positivo o negativo, en este caso positivo, y la interrupción. Vean, este es el que decíamos, el P1IE y el IFG. Cuando oprimimos el botón se genera un pulso en el IFG, un 1, perdón, en el IFG. Entonces debemos siempre limpiarlo, que por eso está, bueno, aquí el P1 out es el BCC, que mostramos, el P1 out está aquí, que ya habíamos comentado, que el punto Y, recuerden que es el bit, en este caso el 0, 1, 2, 3, 4. Con base en eso, el 1 out alimenta y selecciona al BCC. El P1 out selecciona un BCC. Si nosotros mandábamos un 0 al P1 out, alimentaríamos como para la resistencia pull down, ¿no? Otro sería las otras instrucciones del P1 REN, que es para habilitar el switch. Y una vez que genera el switch, está alimentando por BCC a la resistencia, y mientras no oprima el botón me mantiene en 1, ¿no? Que este es el switch, vean, a la resistencia. Es como si tuviéramos una resistencia externa, ¿no? Pero para evitar esa resistencia, pues nada más colocamos un botón y ya.
Y decíamos de la pendiente que es negativa, de alto a bajo, es decir, cuando se oprime el botón entra el proceso de interrupción. Y precisamente cuando sucede la bandera, cuando sucede por flanco negativo, cuando oprimo el botón, se enciende la bandera y una vez encendido la bandera, entra el proceso de interrupción. Pero una vez ejecutadas esas instrucciones, solo es configuración, entra a esa instrucción donde habilita la interrupción general. Si esto no está habilitado, tampoco sucede la interrupción general y no entra el proceso de interrupción. Y una cosa muy interesante, el low power, que más adelante explicaremos, pero es una instrucción que hace dormir al procesador. Entonces, si no sucede si no está habilitado el GIE, no entra a este proceso de interrupción. Bueno, ¿y de dónde sacamos toda esta información? También aparte del datasheet, del manual de usuario, de las entradas, vean aquí, las entradas, los registros de entradas para el puerto 1 o 2 o 3, eh, utilizando la configuración de interrupción. Vean aquí, algo que ya utilizamos como un registro y como una instrucción, dice que si el bit es igual a 1 en el PXOut, o sea P1 out, se configura, manda un 1 lógico al P1 out, que sea nuestro BCC. Otro punto importante u otro registro importante que nosotros debemos observar en es el P1REN, que es el pull up o pull down, que es el que decíamos. Una vez que se habilita o configuro pull up o pull down, dependiendo del P1 out que decíamos anteriormente, siempre y cuando estén en cero el P1 cell y P2, porque aquí dice es una selección del puerto de entrada o de salida, mientras no sea un periférico. Una vez que seleccionamos un periférico, que más adelante lo vamos a ocupar, entonces no se podría hacer para ese bit ocupar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a hacer una combinación más adelante, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Nosotros no utilizamos este pin del oscilador, que también este capítulo nos habla de todos los pines de los puertos, ¿no? Pero sí vemos las banderas, ¿no? Que decíamos de la interrupción, que en este caso es el registro P1 IFG. Entonces en el P1 IFG dice que está en 1, sucede la interrupción, y cuando está en 0 no está pendiente la interrupción. Entonces, efectivamente nosotros debemos mantenerlo en 0 y debe de suceder cuando nosotros oprimamos el botón, se debe generar la interrupción. Mientras tanto debe permanecer en 0. Entonces, por eso es la configuración que debemos ponerla en 0. Pero esa es una salida, ¿no? Y precisamente el flanco, o la configuración de blanco positivo, dice de alto a bajo, que es la que estamos señalando ahorita, que debemos poner el bit en 1 del registro P1IES, que al momento de generar un pulso o una pendiente hacia abajo, o sea, de 1 hacia 0, en ese momento sucede la interrupción, se va al vector de interrupción. Eh, es muy importante que, pues dependiendo de lo que ustedes necesiten, como pulsos positivos o negativos, pueda entrar a la interrupción. Bueno, otro registro importante que nos falta es precisamente la habilitación de la interrupción. Si nosotros no tenemos habilitado este bit, pues simplemente nunca va a suceder la interrupción. Entonces, por eso es que al final nosotros definimos la habilitación de la interrupción y se habilita con un 1. Por eso es que utilizamos la instrucción de bit set, ¿no? Que es el bis, ¿no? Y bueno, pues una vez que está configurado y mandamos a dormir al procesador, a través de esas instrucciones de baja energía, que más adelante explicaremos, pues ya entra el proceso de interrupción. Y el proceso de interrupción, ya explicamos, corresponde a esas 3 líneas, y va a suceder siempre y cuando oprimamos el botón, entra el proceso de interrupción, hace una XOR. Ya decíamos que está definida. Esta etiqueta pueden definirla con el nombre que ustedes quieran. Obviamente el proceso en donde va a entrar debe estar definido y aquí vean, es
por default viene un comentario que es el vector del proceso de interrupción. Y ese es el proceso o el método en donde entra una vez que oprimimos el botón. Entonces ahí está nuestro programa principal. Previamente está configurado con todo relacionado con el hardware, que aquí vemos el vector, que ese es nuestro objetivo de cómo hacer posible al procesador que entre a un vector de interrupción en donde yo apunte a través de una etiqueta un conjunto de instrucciones para que haga lo que yo quiero que haga cuando ocurra esta dicha interrupción, que en este caso es del puerto 1.3. Y obviamente aquí, una vez que entra el proceso de interrupción, hay que clarear otra vez porque queda el bit encendido. Entonces, por eso siempre se clarea y se retorna el proceso de interrupción. ¿A dónde va a retornar? Pues obviamente al programa principal, que en este caso es donde está la etiqueta main loop, y ahí se queda otra vez a dormir el procesador, ahorrando mucha energía. Bueno, esa es toda la práctica. Si tienen algún comentario, me comentan.